Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Otra vez acá tengo el honor de poder compartir algo con ustedes. Hoy estaba pensando en algo que tiene que ver con parte de nuestra identidad, ¿no? Es interesante porque nosotros en la vida somos criados de determinada forma, ¿no? Somos formados tal vez en un colegio, en una instancia posterior al colegio y demás, y estamos toda nuestra vida con un objetivo en mente, ¿no? Ya sea de chicos, adolescentes, jóvenes, estamos tratando de llegar a ser algo, y nuestra vida en lo sucesivo va a tener que ver con esa decisión que habíamos tomado cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces eso se convierte en nuestra tarea diaria, en nuestro trabajo, nuestra vida empieza a girar en torno a eso, y es interesante que estamos toda nuestra vida, o parte de nuestra vida, destinando tiempo, destinando horas, destinando recursos, ¿sí? Para poder llegar a ser eso que tenemos en mente, ya sea una profesión, un oficio, lo que sea, como seres humanos. Pero sabemos que nosotros no somos un ser humano más, sino que somos seres humanos en quienes habita el Espíritu de Dios. Y si bien antes de conocer a Cristo nuestra vida era de esa forma, o sea, nuestra vida giraba en torno a eso que nosotros tuvimos en algún momento en mente, a nuestra profesión o lo que sea, nuestro trabajo, aquello con lo cual podemos vivir día a día. Una vez que estamos con Cristo, las cosas cambian, ¿no? Es interesante que muchas veces he escuchado a cristianos decir la vida secular, la vida cristiana, ¿no? Referirse a la vida como de un cristiano media dividida, ¿no? La vida que hace fuera del ámbito de la iglesia, la vida que hace dentro del ámbito de la iglesia. Pero la verdad es que la palabra dice que somos embajadores de Cristo. O sea, una vez que nosotros estamos en Cristo, les decía que la realidad cambia, ¿no? Que eso que para nosotros era nuestro objetivo en la vida, nuestro trabajo, nuestra profesión, pasa a ser un medio y no un fin, ¿sí? Entonces, quería leerles lo que dice 2 Corintios 5:20 con respecto a esto de ser embajadores, ¿no? Cómo las cosas van cambiando a medida que nosotros vamos empezando a caminar este camino con el Señor. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Así que la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Es interesante porque cuando hablábamos de nuestra profesión, eso fue algo que nosotros elegimos hacer, que decidimos hacer, ¿no? Y hemos invertido cantidad de horas, cantidad de recursos en eso. Mucho tiempo. Tal es así que una persona que, no sabía hacer una casa, estudia durante años arquitectura y finalmente termina haciendo una casa. Sabe cómo hacerla, cómo construirla, cómo poner los cimientos. Eso tiene que ver con que invirtió años de su vida en eso y por eso termina siendo un experto en ese tema. Ahora, nosotros venimos al Señor tal vez por una necesidad y Él piensa en nosotros como sus embajadores. O sea, Él cuenta con nosotros para que su voluntad que es en el cielo pueda ser manifestada en la tierra. Entonces, como les decía anteriormente, nuestra vida cambia. No es una vida que se divide en secular o cristiana. Nosotros somos cristianos, somos embajadores de Cristo en primer lugar y por encima de todas las cosas. Y finalmente, nuestro trabajo, que antes de Cristo para nosotros era nuestra prioridad y nuestra vida giraba alrededor de eso, hoy pasa a ser un medio. ¿Para qué? Para expandir el reino de los cielos. Entonces, del mismo modo que nosotros invertimos tiempo, recursos y demás cosas en poder convertirnos en un profesional,
Ahora, del mismo modo, hacemos lo mismo con la palabra de Dios, con su obra, con todo lo que Dios ha planeado para que nosotros hagamos. Acuérdense que vimos en el video anterior que en Efesios la palabra dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la vida cristiana no es nada más pasarla bien con Dios y disfrutar de los beneficios que Dios me da. Entonces, qué bendición ser cristiano, qué bueno que es vivir con Jesús. O sea, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios no es para consumo propio, es para compartirlo. Y nuestra función acá en la tierra es poder compartir con otras personas, sobre todo con aquellos que no conocen al Señor, esto que veníamos diciendo, ser testigos, contarles cómo son las cosas en el reino de los cielos. Eso es lo que hace un embajador. Un embajador comunica, ¿sí?, cómo se manejan las cosas dentro del reino que está representando. Entonces, yo tengo la oportunidad de hablar con cantidad de gente que no conoce a Dios. Y realmente necesitan saber que Cristo pagó por todo lo que ellos iban a necesitar, que pagó por sus enfermedades, que no tienen por qué vivir en depresión, que no tienen por qué tener temor, que Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Ahora, eso va a suceder en la medida en que nosotros empecemos a comunicarlo, ¿sí? Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, o sea, esa es nuestra primer profesión, ¿sí? Entonces, un lindo ejercicio es poder meditar en esto y decir, de la misma forma que yo estuve invirtiendo tanto tiempo en las cosas de este mundo, ¿no?, de la misma forma quiero empezar a invertir el mismo tiempo, los mismos recursos, para que el reino se siga expandiendo, ¿sí? Entonces, cuando me vengan a preguntar o me vengan a decir, me duele la cabeza, por ejemplo, yo como embajador de Cristo voy a saber qué hacer, ¿sí? Que es lo mismo que pasa, seguimos con el tema de la profesión. Si yo soy arquitecto y alguien me cuenta que tiene un problema en la casa, lo primero que le voy a decir es qué es lo que puede hacer, ¿sí o no? Bueno, con el Señor pasa lo mismo. Nosotros los cristianos estamos equipados en nuestro espíritu, tenemos todo lo que podemos llegar a necesitar para traer vida y luz a una persona que está en problemas. Entonces, como siempre decimos, Él nos ha dado autoridad, y autoridad significa responsabilidad, ¿sí? Entonces, cada vez que nos encontramos con una persona que está en una situación difícil, nosotros tenemos la posibilidad de decirle algo diferente. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Cristo, ¿no? Y somos el medio que Dios tiene para manifestar su voluntad acá en la tierra. Así que yo quería animarlos a esto, a que en primer lugar puedan verse como Dios los ve. O sea, Dios nos vio como portadores de su mensaje, o sea, nosotros somos testigos de Él. Y no hace falta que seas un erudito para poder compartir lo que Dios hizo en tu vida. Simplemente con que puedas decir qué cosas Dios cambió en tu vida, vas a estar bendiciendo la vida de otra persona. Entonces, a esto quiero animarlos, a que puedan ver su vida en los mismos términos que Dios la ve, ¿no? Que nuestra vida no es el trabajo solamente, o conseguir dinero. O sea, cuando nosotros ponemos las cosas en orden y las prioridades las vamos acomodando, la cosa funciona bien, ¿sí? Entonces, primero somos embajadores de Cristo, por encima de todas las cosas. Y entonces nuestra profesión termina siendo un medio para poder expandir el reino de los cielos. Y también, o sea, desde todo punto de vista, desde el punto de vista en que yo estoy en el trabajo y tengo gente con la cual puedo testificarles o puedo ser de bendición en sus vidas, ¿sí? O sea, la gente que nos conoce y que no conoce al Señor, tiene que saber
que somos representantes de Cristo. O sea, si ellos tienen una necesidad, ellos tienen que saber que con nosotros pueden contar, que vamos a estar ahí, que tenemos una respuesta distinta para darles, porque vemos la oportunidad donde el mundo no la ve. Así que a esto los animo, a meditar en esto, en nuestra verdadera identidad, que tiene que ver con esto, con ser sus representantes, ¿sí? Para que Él pueda seguir manifestándose a este mundo. Mucha gente ora por un avivamiento. Imagínense nada más lo siguiente. Imagínense si cada uno de nosotros, en su lugar de trabajo, en su vecindario, simplemente estuviera haciendo las mismas obras que Cristo. Y me pregunto yo si no estaríamos haciendo un avivamiento de esa forma, ¿no? O sea, Dios cuenta con nosotros. Y es bueno que nosotros podamos decirle a Dios: Señor, podés contar con nosotros. Levantarnos a la mañana y decir: Padre, vos sabés todas las circunstancias que yo voy a estar atravesando en este día, las personas con las cuales me voy a estar cruzando. Así que gracias por palabras para sus vidas. Gracias porque yo soy embajador tuyo. Gracias porque esto lo hacemos juntos, porque vos estás conmigo. Así que cada día de nuestra vida podamos empezar a caminar de esta forma. Y que nuestra vida no esté dividida en dos, sino que nuestra vida sea una vida cristiana. Somos cristianos que estamos en este mundo para poder dar a conocer las buenas nuevas del reino, ¿sí? Así que, bueno, los animo a meditar en esto, a ponerlo en práctica. Y si esto fue de bendición para tu vida, o pensás que puede ser de bendición para la vida de alguien, te pedimos que puedas compartirlo, de darle me gusta a este video y puedas compartirlo con otras personas, que también va a ser de bendición. Seguimos en contacto. Un gran abrazo y bendiciones.